Bien, con la disculpa del caso, he tenido inconvenientes con el internet. Bueno, logramos ingresar el día de hoy, 7 de octubre del año 2022. Vamos a tener nuestra sesión de casuísticas. El día de hoy vamos a ver algunos casos del área de matemática. Y para empezar, siempre es bueno mirar cómo estamos pues desarrollando, ¿no? Los casos. Lo que se les había enviado al formulario de Google. Bien. Ya. Ya. Creo que ahí está. Ya. Bien, tenemos 18 respuestas y eso es bueno. Hay colegas que están intentando participar y vamos a ver cómo están los resultados. Excelente. Genial. Hay 18 participantes, un promedio de 7.22, más del 70%. ¿Está bien? Y el rango va de 4 a 10 puntos. Dos colegas con 4 puntos, dos profesores también con 5 puntos, 3 profesores con 6 puntos, 3 profesores con 7, 3 profesores con 8, un profesor con 9 y 4 docentes con 10 puntos. Excelente. ¿Cuáles son los mayores, preguntas con mayores dificultades? No hay, ¿no? Distribución. Ya. Entonces vamos a ir analizando los casos, luego al final vamos a dar tal vez un espacio para poder dialogar, conversar y llegar, pues, ¿no? Absolver algunas dudas, inquietudes o dificultades tal vez que ustedes puedan tener, ¿no? En la comprensión de los casos. Bien, dicho esto, voy a presentar el PPT de hoy día, 7 de octubre. Los casos son estos, son casos del Ministerio de Educación. Lo importante es, como dije al inicio de este evento, es analizar. La riqueza de esta sesión consiste en analizar, profundizar. ¿Por qué? Esa es la respuesta y por qué no es otra la respuesta. Entonces, vamos a invitar a un docente o una docente para que nos pueda acompañar con la lectura del caso. ¿Algún colega voluntariamente, por favor, nos puede lecturar el caso para poder nosotros ir comprendiendo y resolver pues la situación? Invitamos a un docente o una docente. Buenas noches. Adelante, maestro Rubén. A ver, lo leo yo, a ver, ya. Un docente tiene como propósito que los estudiantes de 5º grado describan desplazamientos en mapas basándose en los puntos cardinales. Para ello, les presenta el siguiente mapa. ¿Cuál de los siguientes grupos de preguntas es pertinente que realice el docente para el logro del propósito de aprendizaje? A. Tomando en cuenta los puntos cardinales en el mapa, ¿qué lugares limitan con la provincia de Sullana? ¿Qué provincias de la región Piura están al este del Océano Pacífico y colindan con él? B. ¿A qué distancia aproximada se encuentra la capital de la provincia de Sullana respecto de la capital de la región Piura? ¿Qué provincias se encuentran más al sur, al norte y al este de la provincia de Piura? C. Considerando los puntos cardinales, ¿qué ruta se debe seguir si se parte de la capital de la región Piura hacia la capital de la provincia de Sullana? ¿Y qué ruta se debe tomar para ir de Sullana hacia Morropón? Ya. Gracias, estimado colega. Entonces, vamos a analizar
cada uno de nosotros, hay 17 participantes en la sala, incluido yo. Me imagino que hay 16 docentes. Vamos a dar nuestra respuesta. El docente tiene un propósito, ¿verdad? Y para ese propósito dice cuál de los grupos de preguntas es pertinente para el logro de ese propósito del docente. Entonces, vamos a invitar también a que ustedes envíen al chat sus respuestas para nosotros luego hacer un análisis ya a nivel de aula. La C sería, maestro. Ya, ¿correcto? Ya. Hay otra respuesta, por favor, al chat. Tenemos que participar todos porque si no, no construimos o no estamos con el enfoque por competencias, ¿no? Aprender haciendo es uno de los principios básicos. Betsabe, excelente. Julio también, ¿ya? Elsa, ¿ya? A ver, ¿quiénes más se animan? ¿Ya? Elsa, otra vez, ¿ya? Debe ser otra profesora Elsa. Raquel, muy bien. Excelente. Debo felicitar a cada uno de ustedes. Entonces, acá estamos frente a un caso que va a estar relacionado con una competencia del área de matemática. ¿Qué competencia sería, estimados colegas? ¿Algún colega desea participar y nos puede comunicar a qué competencia está relacionada este caso y por qué están considerando? La mayoría o todos casi han considerado la alternativa C como la respuesta correcta. ¿Nos podría comentar un poco, por favor? Estamos todavía un poco fríos ya. Seguramente en el proceso vamos a ir participando más. Muy bien. Cuando nosotros hablamos de desplazamientos y mapas basándose en puntos cardinales, nos ubicamos en una de las competencias. ¿Será en el contexto de cantidad? ¿Será en el contexto de regularidad, equivalencia y cambio? ¿Será en el contexto de forma, movimiento y localización? ¿O será en el contexto de gestión de datos e incertidumbre? Entonces, obviamente, cuando hablamos de desplazamientos, estamos hablando de movimiento. Entonces nos ubicamos en la competencia resuelve problemas de forma, movimiento y localización. Entonces ya ahí nos ubicamos porque eso nos va a ayudar a un poco a entender, ¿no? Los tipos de problemas, perdón, los tipos de preguntas que el docente puede hacer para lograr ese propósito. Entonces es muy importante identificar la competencia. Ya, la mayoría ha enviado su respuesta, la alternativa C. Dice, el propósito es que describan desplazamiento. Cuando hablamos de desplazamientos, entonces rápidamente nos ubicamos en un mapa. En un mapa o en una cuadrícula, podemos decir en un plano, podríamos decir también en un croquis, etc. Entonces vamos a utilizar siempre al norte, al sur, al este o al oeste, utilizando los puntos cardinales. Pero también usualmente utilizamos hacia adelante o hacia arriba
hacia abajo, a la derecha o a la izquierda, ¿no? Cuando hacemos desplazamientos en cuadrículas. En este caso, vamos a usar los puntos cardinales. Y cuando hablamos de desplazamiento es que vamos a avanzar. ¿Para qué? Para llegar a un punto. Entonces, eso es la idea. Entonces, la alternativa C dice, considerando los puntos cardinales, ¿qué ruta se debe seguir si se parte de la capital de la región Piura hacia la capital de la provincia de Sullana? A ver, ¿cuál sería la respuesta a esa pregunta? Capital de la región Piura hacia la capital de la región Sullana. ¿Qué ruta se debe seguir? ¿Qué dicen? Ya, Grafi también envió su respuesta, muy bien. Si hacemos esta pregunta al estudiante, ¿qué ruta se debe seguir si se parte de la capital de la región Piura hacia la capital de la provincia de Sullana? Entonces, acá por el medio ubicamos la región Piura y más arriba ubicamos a la provincia de Sullana, la capital. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Tomando los puntos cardinales. Por el norte, Elsa, excelente. Entonces diremos, o el estudiante nos dirá, la ruta que se tiene que seguir para llegar de la capital de la región Piura a la capital de la provincia de Sullana, tenemos que seguir o tenemos que desplazarnos hacia el norte. Muy bien. ¿Qué ruta se debe tomar para ir de Sullana hacia Morropón? Entonces, a ver, ¿cuál sería la respuesta? Ya estamos en Sullana y queremos ir a Morropón. ¿Qué ruta se debe seguir? Muy bien, Julio nos dice por el este. Excelente. Entonces, para hacer ese recorrido, tendríamos que ir al norte y luego al este, ¿no? O tal vez, como está, no es tan, algunos podrían decir, ¿no? No es tan paralelo, un poquito más abajo podríamos decir sureste, ¿no? Sureste. Primero al norte y luego al sureste. Bien, entonces, estas preguntas nos ayudan a que el niño, a que el estudiante desarrolle o describa los desplazamientos que va a hacer para poder llegar de un punto o de una ciudad, de un lugar a otro lugar. ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Obviamente, ¿no? Está clarísimo. En cambio, las alternativas A y B no hablan de desplazamiento. Por eso es importante que ustedes entendamos el propósito. Siempre va a venir esto. El propósito del docente es esto. Entonces nosotros inmediatamente tenemos que subrayar con nuestro lapicito cuando estamos en un examen. ¿Cuál es el propósito? Es que describan desplazamientos en mapas. ¿Ya? Eso es el propósito, que describan desplazamientos en mapas. Entonces, la única alternativa que nos da la opción o el grupo de preguntas que nos ayuda a que el estudiante realiza desplazamientos, pues es efectivamente pues la alternativa C, porque la A y la B no nos habla mucho de eso, de desplazamientos. Tomando en cuenta los puntos cardinales en el mapa, ¿qué lugares limitan con la provincia de Sullana? Habla de los límites. ¿Qué provincia le recuerda al este del Océano Pacífico? Más nos habla de ubicación, ¿correcto? Ya. Vamos a suplicar a los colegas maestros que van ingresando, por favor, que vayan manejando su micrófono para no interferir la reunión. Bien. La B. ¿A qué distancia aproximada se encuentra la capital de la provincia de Sullana?
respecto de la capital, la región Piura, ¿qué provincias se encuentran más al sur, al norte y al este? Entonces, nos está hablando de ubicación también. Entonces, el que nos permite al estudiante hacer desplazamientos es la alternativa C, no hay duda. Vamos a pasar a absolver o resolver el caso 2. ¿Algún colega, por favor, nos ayuda a lecturar este caso, por favor? A ver, para que sea interactivo y no sea algo monótono. A ver, otro colega nos puede ayudar a leer este caso 2. Yo, profesor. A ver, sabe. Adelante, maestra. Dice, una docente tiene como propósito afianzar las habilidades de los estudiantes de 5º grado para que identifique el desarrollo plano de sólidos geométricos. Para ello plantea la siguiente tarea. ¿Cuál o cuáles de los siguientes desarrollos planos serviría para construir una prisma de base triangular? Dice, un estudiante respondió que solo el tercer desarrollo plano permitiría elaborar un prisma de base triangular. La pregunta, ¿cuál de las siguientes alternativas explica el error en la respuesta del estudiante? La alternativa A, el estudiante cree que los polígonos que corresponden a las bases del prisma deben ser adyacentes a los rectángulos por su lado de menor medida. B, el estudiante cree que solo la forma habitual del desarrollo plano de prisma triangular es adecuada para su construcción. El estudiante cree que las propiedades del prisma triangular son las mismas que las de la pirámide cuadrangular. Muchas gracias, maestra. Bien. Ahora, ¿con qué competencia relacionamos este caso? A ver, ¿quién me dice? Tenemos 4 competencias en matemática, ¿verdad? ¿Con cuál de las competencias tiene relación este caso? A ver, colegas. Porque nosotros tenemos que relacionar siempre una competencia, ¿no? Nuestro propósito, nuestro objetivo, nuestra tarea como docentes es desarrollar competencias de nuestros estudiantes. Entonces, cada caso, cada actividad, cada situación que hacemos debe estar relacionado con una competencia. No puede estar así, ¿no? Porque, bueno, vamos a hacer una actividad y no sabemos qué competencia. No, así no. Tiene que estar vinculado, tiene que estar orientado, tiene que estar enfocado a desarrollar una determinada competencia. A ver, ¿qué competencia está involucrado en este caso? Resuelve problemas de forma, movimiento y localización. Genial, excelente, Juliana. Es la competencia, resuelve problemas de forma, movimiento y localización. En este caso específico de forma, ¿verdad? Cuando hablamos de forma, hablamos de formas bidimensionales y formas tridimensionales, ¿verdad? En el currículum vamos a encontrar esos dos aspectos. Bidimensionales son las figuras planas, triángulo, el rectángulo, el cuadrado, el paralelogramo, el rombo, el trapecio, el pentágono, etc. Pero cuando hablamos ya de formas tridimensionales, entonces hablamos ya de sólidos geométricos. Como en este caso, por ejemplo, van a construir un prisma. Un prisma es un sólido geométrico tridimensional, ¿verdad? Va a tener 3 dimensiones, largo, ancho y altura. Entonces,
el docente les presenta estos tres modelos y dice cuál de estos o cuáles desarrollos planos serviría para construir un prisma de base triangular. No se olvide, un prisma puede tener una base triangular, una base cuadrangular, una base rectangular, puede tener una base pentagonal, una base hexagonal, etcétera, ¿no? Y sus lados siempre van a ser pues los rectángulos. Muy bien. En este caso van a ser un prisma con base triangular. O sea, un triángulo va a ser la base y en un triángulo también va a ser el opuesto de la base, ¿no? Y los demás van a ser rectángulos. Entonces ahí les presenta tres desarrollos planos. ¿Cuál de ellos, dice, cuál o cuáles puede servir para construir un prisma de base triangular? Un estudiante, dice, respondió que solo el tercero, la figura 3, solo eso. ¿Cuál de las siguientes alternativas explica el error en la respuesta del estudiante? Es erróneo. Entonces, tenemos allí tres alternativas. A ver, vamos al chat. ¿Cuál es la respuesta que ustedes van enviando? ¿Ya? A ver, envíen sus respuestas. ¿Será la A, la B o la C? El estudiante dice que solo el tercero, pero se encuentra en un error. ¿Cuál de las siguientes alternativas explica el error en la respuesta del estudiante? Ya, ahí tenemos ya dos respuestas. Betsabe, Lisbeth, muy bien, ya enviaron sus respuestas. Esperamos que sea masivo, ¿no? Todos debemos participar y enviar nuestra respuesta. Elsa Hernández, muy bien. ¿Ya? A ver, ¿quién más? Nadia, también, Julio, ¿ya? A ver, ¿quién más? Vamos a dar un tiempito, porque es importante dar tiempo, ¿no? Porque dice, para pensar necesitamos un tiempo, un espacio. No se puede dar una pregunta y respuesta inmediata, ¿no? Porque hay que procesarlo, hay que analizarlo, hay que reflexionarlo. Y no todos lo hacemos con la misma rapidez, ¿no? Y es bueno respetar, pues, las diferencias en la forma de aprender, en la forma de interactuar. Muy bien. Hasta allí creo la mayoría ha optado por la alternativa B y unos pocos por la alternativa A. Vamos a analizar los dos casos. Primero, la B. El estudiante cree que solo la forma habitual del desarrollo plano del prisma triangular es adecuada para su construcción. Por ejemplo, nosotros nos habituamos a representar algo de una forma convencional, de una forma muy común, etcétera, y pensamos de que es la única forma. Pero pueden haber otras formas, ¿no? No convencionales o poco usuales. Por ejemplo, cuando decimos, ya esto me salgo a otra competencia, ¿ya? Por ejemplo, cuando decimos 25, ¿cómo se representa? 2, 5, ¿no? 25, 2 decenas, 5 unidades. Esa es la forma convencional, la forma usual, la forma más común. Pero yo puedo representar tal vez de otra forma, ¿no? Puedo decir una decena más 15 unidades. Una decena y 15 unidades. ¿Es correcto? Es correcto, pero no es muy usual, no es muy común, no es muy usado. Pero sí hay otras formas de representar un número.
Del mismo modo, en los desarrollos planos hay formas convencionales, hay formas usuales, pero siempre nosotros debemos darle la oportunidad al estudiante de desarrollar distintas formas para que no solamente se quede pues con una representación convencional, el usual, el común, el más usado, ¿no? Entonces, en este caso, esa es pues el problema del estudiante, ¿no? Seguramente los han trabajado con sus docentes, han construido el prisma triangular con esa forma muy regular al medio, etcétera. Cuando lo dobla, va a salir el prisma pues de base triangular. Pero no es la única forma. Entonces, eso sí es uno. Eso es lo que puede explicar el error pues que presenta el estudiante. A ver, vamos a analizar la alternativa A porque también hay compañeros que han emitido como respuesta la alternativa A. Dice, el estudiante cree que los polígonos que corresponden a las bases del prisma deben ser adyacentes a los rectángulos. ¿Qué significa adyacente? Que tiene que estar a su lado, adyacente, colinda, ¿no? Dice, deben estar adyacentes a los rectángulos por su lado de menor medida. Entonces, eso será eso podría explicar el error en la respuesta del estudiante. Cree que los polígonos que corresponden a las bases del prisma deben ser adyacentes a los rectángulos. ¿Ya? Pero nosotros cuando vemos acá, el único adyacente es el rectángulo del medio, ¿no? Porque los dos rectángulos no son adyacentes, están lejos, ¿no? Entonces no podríamos decir de que esa es la causa o esa es la explicación del error que comete el estudiante, ¿no? Porque acá, por ejemplo, el único adyacente acá es este rectángulo que está en la parte inferior del dibujo. El otro no es adyacente. Y acá el rectángulo del medio, nada más. Entonces, por ahí analizando la alternativa A estaríamos descartando, ¿no? Sino que a veces o no, muy frecuentemente enseñamos a los estudiantes una sola forma de, la más usual, la más convencional, de representar un modelo o también números, etcétera, ¿no? Entonces, en el enfoque de resolución de problemas, nos recomienda de que el niño debe utilizar diversas estrategias, debe adaptar, debe crear, debe buscar, seleccionar, etcétera, estrategias diversas. Y para eso, pues, en la sesión nosotros tenemos que plantear actividades, estrategias, oportunidades y material didáctico para que los niños puedan ellos abordar utilizando una determinada estrategia. Entonces, uno de los procesos didácticos es usa, adapta, crea estrategias diversas. Porque para llegar a un resultado no basta pues con un solo procedimiento, un solo camino. Deben usar muchas estrategias según lo que ellos van comprendiendo. Muy bien, entonces quedaría clarificado de que la alternativa correcta es la alternativa B. Pasamos a absolver el caso 3. A ver, adelante. ¿Algún colega, por favor, nos ayuda con la lectura? Un voluntario, una voluntaria. ¿Nadie se anima? A ver, vamos a llamar lista. Betsa. Profesor, buenas noches, ya acabo de llegar ya.
Ya, Hola, profesor. Yo Violeta. lo leo. Sí. Adelante. Lea la siguiente situación y responda las preguntas 3 y 4. Como parte de una unidad de aprendizaje, los estudiantes de quinto grado aplicaron una encuesta a los compañeros del grado para conocer su juego de mesa preferido. Luego, la docente y los estudiantes elaboran una tabla en la que sistematizaron la información recogida. A continuación, se presenta dicha tabla. Juego de mesa, cantidad de estudiantes que lo prefieren. Ajedrez, 7 estudiantes. Dama, 2 estudiantes. Ludo, 8 estudiantes. Monopolio, 4 estudiantes. Dominó, 3 estudiantes. Los estudiantes organizados en equipo se encuentran elaborando su gráfico de barra. En este contexto, la docente nota que uno de los equipos tiene dificultades para construir dicho gráfico. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más pertinente para que la docente ayude al equipo? A. Solicitarles que señalen en cuál de los ejes ubicará el juego de mesa y cuál la cantidad de estudiantes que lo prefieren. Luego preguntarles si la escala que representan la cantidad de estudiantes conviene expresarlas de 1 en 1 o de 2 en 2 o de 3 en 3, etc. Y que expliquen sus razones. Después, pedirles que dibujen las barras en el gráfico y que lo coloquen un título. B. Distribuir por grupos piezas cuadradas de cartulina para representar cada respuesta obtenida en la encuesta. Luego, pedirles que organicen en una fila carteles con los nombres de los juegos de mesa y que ubiquen debajo de cada cartel las piezas de cartulina según la cantidad de respuestas obtenidas. Después, solicitarles que compartan sus resultados. C. Entregarles un gráfico de barras incompleto que solo presente los ejes con sus respectivos nombres, algunas marcas de la escala con algunos valores y la barra que corresponde a la cantidad de estudiantes que prefieren ajedrez. Luego, solicitarles que completen el gráfico. Después, pedirles que expliquen para qué sirven los gráficos de barra. Bien, gracias, maestra. Ahora vamos a enviar nuestra respuesta al chat, por favor. Ya, ahí Elsa creo que ya se adelantó y envió su respuesta. Elsa Hernández. Gracias. A ver, ¿quién más? Nadia. Ya. Ya. Hay más respuestas. Betsabe Yamoca, perdón. Betsa, a todos. Ya. Lisbeth. Violeta. Ya. Muy bien. A ver. Raquel. Ya. Raquel Castillo. Muy bien. Felicitaciones. Ya enviaron sus respuestas. Ya. Un pequeño análisis. Una mayoría relativa dice que la alternativa correcta sería la A. Y hay otra minoría, dice que la alternativa sería la alternativa B. A ver, vamos a ver. Acá nosotros cuando leemos estos casos, ¿a qué competencia nos estamos orientando? A ver, ¿me dicen por favor? ¿Con qué competencia se relaciona el caso 3 y 4? A ver. Resuelve problemas de gestión, datos e incertidumbre. Gracias, maestra Juliana. Excelente. Ah, resuelve problemas de gestión de datos
e incertidumbre. En este caso específico, gestión de datos. Datos. Acá tenemos una tabla estadística donde dice juego de mesa. Han hecho una encuesta sobre los juegos preferidos en un aula y los resultados son los siguientes, ¿no? Por cantidad de estudiantes que lo prefieren. Ajedrez, damas, ludo, monopolio y dominó. Los estudiantes, dice, organizados en equipos, se encuentran elaborando su gráfica de barras. Ustedes saben que la estadística, en la estadística podemos elaborar tablas, también podemos elaborar gráficas que nos van a ayudar a tener una mejor visualización de los resultados, ¿no? Para poder hacer las conclusiones y la toma de decisiones. Porque la estadística nos ayuda siempre a tomar decisiones y eso no debemos dejar de lado. Cada vez que nosotros hacemos una encuesta, una entrevista y lo organizamos en tablas y en gráficos, es para interpretarlo y luego tomar una decisión. Entonces dice, los chicos tienen dificultades en construir un gráfico de barras. Un grupo tiene dificultades. Cuando tiene dificultades, ¿cuál de las siguientes acciones pedagógicas sería pertinente? Tenemos ahí 3 acciones pedagógicas. Algunos han dicho, han enviado, la mayoría, la alternativa A. Dice, solicitarles que señalen en cuál de los ejes ubicarán el juego de mesa. Exacto. Cuando nosotros vamos a elaborar una gráfica de barras, vamos a tomar 2 ejes. El eje horizontal, llamada abscisa, o el eje vertical, llamada ordenada. Siempre bueno. Entonces, solicitarles que señalen en cuál de los ejes ubicarán el juego de mesa. En el eje horizontal van a ubicar los juegos de mesa, ajedrez, damas, luda, monopolio, o van a ubicar en la ordenada, ¿no? En el eje Y. ¿En cuál de ellos? Y dice, ¿y en cuál la cantidad de estudiantes? Cuando nosotros hacemos la gráfica de barras es para visualizar cuál tiene mayor repetición o mayor frecuencia. La gráfica de barras nos van a ayudar esto, ¿no? A visualizar cuál de los juegos tiene mayor preferencia, cuál tiene menos, en una forma visual mucho más completa, ¿no? Más clara, más precisa. Entonces, es bueno hacer esa actividad para que los niños digan, acá vamos a ubicar los juegos y acá la cantidad de estudiantes. Por supuesto que va a ayudar, ¿no? Luego dice, preguntarles si la escala que representa la cantidad de estudiantes conviene expresarlas de 1 en 1, de 2 en 2 o de 3 en 3. Y que expliquen sus razones. Esto es muy importante. Porque cuando nosotros nos iniciamos o los niños se inician en la representación de las gráficas, siempre lo van a hacer de 1 en 1. Pero a medida que vamos empoderándonos, vamos construyendo esa noción de representación de las gráficas, es importante utilizar pues las escalas. Llevo 42 minutos de retraso en mi clase. A ver. Listo. Ya. A ver, si yo fuera el docente y usted los niños, acá tenemos datos, 7, 12, 8, 4, 3. ¿Cuál convendría? ¿De 1 en 1, de 2 en 2 o de 3 en 3? ¿Qué dicen? A ver, vamos a hacer esa ¿Cómo simulación. dijo, profe? ¿Podría repetir, por favorcito? Sí, según los datos que tengo en la tabla, ¿cuál sería la escala más recomendable para hacer la gráfica de barras? ¿De 1 en 1, de 2 en 2 o de 3 en 3? ¿Y por qué?
A ver, ¿alguien nos puede compartir su respuesta, su razonamiento? Profesor, podría ser de 2 en 2, porque el menor de los juegos es a partir de 3 y termina en 12, lo cual podría terminar como un número par de 2 en 2. Ya, la colega Violeta nos dice que mejor sería hacer de 2 en 2 porque terminaría en la mayor frecuencia, que es 12, en forma exacta, ¿no? ¿Alguien nos da otro razonamiento? Yo, profesor, A ver, Betsabe. sería de 1 en 1 porque hay un número 7. Esa sería mi respuesta, profesor. Ya. De un- De 1 en 1 porque la cantidad no es demasiado, ¿verdad? Sí, Va hasta 12 y yo creo que en una hoja, en un papelote podría caber, ¿no? Y las cantidades no son regulares, ¿no? Por ejemplo, tenemos 3, tenemos 4, tenemos 7, tenemos 8, tenemos 12. Muy bien. Pero también, válido el razonamiento, pero también podría decir yo, se me ocurre y digo, profesor, lo mejor que podemos hacer es una escala de 3 en 3. ¿Por qué? Porque el menor, el juego que tiene menor preferencia, menor frecuencia, empieza en 3 y el mayor termina en 12, que también es múltiplo de 3. Entonces yo haría mi escala 3, 6, 9 y 12. Y al 4 lo ubico pues, y cada escala va a valer pues 3, ¿no? Entonces lo voy a dividir en 3 partes y al 4 lo ubico pues en la primera porción pasando el 3. Y al 7 igual lo ubico pasando. Entonces hay diversos razonamientos. Colegas, todos los razonamientos son válidos. Lo importante es que argumente, que diga por qué. La maestra, por ejemplo, el primero que nos planteó, nos dijo de 2 en 2 y tuvo su razonamiento porque dijo, no, termina en 12. Y los demás, ya me imagino que lo va a ir 2, 4, ¿no? Por ejemplo, de 2 y 4 lo partirá en la mitad, entonces allí ubicará, por ejemplo, el 3. Pasando de 2, el siguiente, 3, la mitad en el siguiente escala. Y etcétera. ¿Funciona? Funciona, colegas. Y algún colega nos dijo que podría ser de 1 en 1. También, ¿por qué? Porque no es una cantidad tan alta, ¿no? Porque si nosotros ya hablamos de frecuencias de 30, 40, 50, allí sí ya habría dificultades para poder representar de 1 en 1, ¿no? Entonces, esas preguntas que hace el docente les ayuda a razonar y es pertinente y que expliquen sus razones. Después pedirles que dibujen las barras en el gráfico y que lo coloquen un título. Toda gráfica de barras debe tener un título. Excelente, genial. Esas actividades, esas preguntas, esas tareas que el docente hace, ¿es pertinente y lo va a ayudar al estudiante? Yo creo que sí. Pero vamos a analizar la alternativa B, que también hay colegas que han enviado como respuesta la alternativa B. Dice, distribuir por grupos piezas cuadradas de cartulina para representar cada respuesta obtenida en la encuesta. O sea, me imagino que van a distribuir cuadraditos para que, por ejemplo, en ajedrez pongan pues 7, ¿no? 7 cuadraditos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y en lo que es damas pondrán 12 cuadraditos, ¿no? Esa es la intención. Luego, pedirles que organicen en una fila
carteles con los nombres de los juegos de mesa y que ubiquen debajo de cada cartel las piezas de cartulina. Entonces les van a dar nombres de los juegos para que lo organicen en una fila. Y las piezas según la cantidad de respuestas obtenidas. Después solicitarles que compartan sus resultados. Pero cuando hablamos de gráfica de barras, colegas, siempre tenemos que tener pues la escala en la parte izquierda, ¿no? En el eje Y, en la ordenada. Porque si no hay eso, no hay un referente. ¿Con quién vamos a comparar? Solamente van a tal vez armar las barras según su tamaño, según la cantidad, pero mientras no haya una escala, un referente en el lado izquierdo, no vamos a saber cuál es mayor y cuál es menor, ¿no? Y pueden conducir también al error. Muchas veces los estudiantes realizan cuadrados más pequeños y hace de que las barras sean más pequeñas, ¿no? Entonces, sí hay una buena intención, pero falta algo ahí. Y eso nosotros tenemos que tener muy en cuenta. Cuando nosotros vamos a construir o a ayudar a construir una gráfica de barras, es muy importante tener en mente la escala en el lado izquierdo o en la ordenada, en el eje Y. Entonces, eso falta. Entonces, si nosotros tendríamos que elegir entre A y la B, el más pertinente, el que más se acerca para que nuestra clase sea un éxito, que los estudiantes avancen y sean más efectivos las estrategias, entonces tendríamos que elegir la alternativa A. Si hubiera la opción de elegir entre los dos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hay alternativas parecidas, pero nosotros tenemos que elegir entre esos dos. ¿Cuál es más pertinente? ¿Cuál ayuda más a que el estudiante siga desarrollando pues sus aprendizajes? Ya, listo. Vamos pasando. Me quedó más claro, nos dice Lisbeth. Ok. Ya. A ver, ¿nos ayudan, por favor, con la pregunta 4? ¿Nos puede ayudar a lecturar el caso Yo, 4? profesor, Adelante, Lisbeth. a ver, dice, en otro momento, a partir de la tabla elaborada, la docente busca que los estudiantes comprendan el significado de la moda. Allá, en otro momento, a partir de la tabla elaborada, la docente busca que los estudiantes comprendan el significado de la moda. Allá. Eso vamos a responder también con la pregunta anterior, ¿no? Exacto. Entonces dice ahí, la pregunta dice, ¿cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más pertinente para favorecer este propósito? Proponerles que en parejas dialoguen sobre lo que conocen del término moda. Luego entregarles su definición para que la comenten entre ellos. Finalmente, preguntarles por la mayor frecuencia de los juegos de mesa registrada en la tabla. Pedirles que elijan un juego de mesa para implementar en el grado, considerando las preferencias de los estudiantes. Luego, preguntarles por la mayor frecuencia asociada al juego de mesa relacionado. Finalmente, explicarles que dicha frecuencia determina que este juego de mesa es la moda. C. Mostrarles un mapa conceptual en el que se presenta la definición de la moda. Luego, indicarles que la moda es una medida de tendencia central y que en la tabla dicha medida es el juego de mesa con mayor cantidad de aceptación finalmente. Proponerles una nueva situación en la que podrán hallar la moda.
Estamos en la misma competencia, resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre, específicamente en gestión de datos. Y ya estamos llegando a que los estudiantes comprendan el significado de la moda. ¿Ya? ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas que esté alineado al enfoque curricular? ¿No? Al enfoque curricular por competencias. También que esté alineado al enfoque del área de matemática, de resolución de problemas. Entonces, esos dos nos tienen que guiar para nosotros poder responder correctamente. ¿Ya? Ya Violeta ya tiene su respuesta. Lisbeth también. A ver, envíen sus respuestas al chat, por favor. Ya. Betsabe, Moca, ya está. Vilma, Raquel, ok, correcto. Betsa también, ya. Vamos bien. ¿Ya? ¿Alguien más? Bien. Todos los que han enviado su respuesta nos dicen que la respuesta, la acción pedagógica más pertinente es la alternativa, corresponde a la alternativa B. ¿Y qué dice la alternativa B? Pedirles que elijan un juego de mesa para implementar en el grado. ¿Ya? Considerando las preferencias de los estudiantes. Entonces, cuando nosotros vamos a elegir un juego de mesa para el aula, tenemos que elegir pues la mesa o el juego que tiene mayor preferencia, ¿no? Mayor preferencia en el aula. En este caso, por ejemplo, si nosotros volvemos al caso, a la tabla, diríamos pues, si tendríamos que elegir para el aula, el juego de mesa tendría que ser damas, porque tiene la mayor preferencia, que es 12, ¿verdad? Entonces, vamos a pedirle eso. Luego, preguntarles por la mayor frecuencia asociado al juego de mesa seleccionado. ¿Cuál es la mayor frecuencia? Es el de damas, 12, en el ejemplo anterior. Finalmente, explicarles que dicha frecuencia determina que este juego de mesa es la moda. ¿Correcto? ¿Dónde está? Ya. Entonces, eso es pues la moda, ¿no? La mayor frecuencia. Decimos, ¿no? Por ejemplo, usualmente decimos, ¿no? Está de moda, por ejemplo, una ropa, ¿no? Está de moda. ¿Por qué? Porque le usan todos, la mayoría. Es como una fiebre, ¿no? La moda. Es la mayor frecuencia. Entonces, eso nos parece muy pertinente. Pero vamos a ver la alternativa A. Proponerles que en parejas dialoguen sobre lo que conocen del término moda, o sea, en forma libre, ¿no? ¿Qué entiendes por moda? Digamos, moda es el corte de cabello, la ropa que me pongo, ya. Luego entregarles su definición para que la comenten entre ellos. Vamos a entregarle la definición conceptual. Finalmente, preguntarles por la mayor frecuencia de los juegos de mesa registrados en la tabla. Si nosotros analizamos, esta acción pedagógica no se alinea pues con el enfoque del área de matemática, porque el enfoque del área dice solución de problemas, enfoque de resolución de problemas.
Y para eso el niño tiene que comprender el problema, tiene que buscar estrategias, tiene que ejecutar la estrategia, tiene que encontrar la solución y tiene que argumentar, ¿no? ¿Por qué? Esa es la respuesta. Entonces, si nosotros le entregamos la definición, le estamos dando un concepto ya elaborado, listo, pero lo ideal es que el estudiante construya esa definición, ese concepto. El enfoque constructivista nos dice que el estudiante tiene que manipular, tiene que comparar, tiene que sacar y llegar después, va a llegar, obviamente, en algún momento vamos a llegar a establecer el concepto de la moda, de la división, de la multiplicación, pero primero tiene que pasar por la manipulación, la representación concreta, gráfica, y hasta llegar a la simbólica. Entonces, por ahí, la alternativa A no sería muy pertinente. La alternativa C, mostrarles un mapa conceptual en el que se presenta la definición de la moda. Igual, estamos partiendo del final, y eso con eso no le estamos dando la oportunidad al estudiante a construir su aprendizaje, a construir ese concepto de moda. Nosotros te vamos a decir, esto es la moda, aprende, memorízatelo y ya. Listo. No, así no es. El enfoque nos dice de que el estudiante tiene que construir. ¿Cómo? Resolviendo el problema, comparando, observando, etc. Luego indicarles que la moda es una medida de tendencia central y que en la tabla dicha medida es el juego de mesa con la mayor cantidad de aceptación. Acá el docente asume el rol protagónico y quiere solamente transmitirlo, transferir la información. Y eso pues colisiona con el enfoque constructivista que dice que es el estudiante haciendo, equivocándose, el que tiene que construir, ¿no? Y a través de la representación concreta, representación gráfica y representación simbólica. Hasta allí, los 3 pasos se tienen que dar necesaria y obligatoriamente, porque si no, no se construye, pues, efectivamente ese concepto. Entonces, por ahí también descartado. Entonces, la respuesta o la acción pedagógica más pertinente sería la alternativa B. Creo que la mayoría ha acertado, ¿no? Salvo que hay un colega que nos dijo la alternativa C. Cuando nosotros le mostramos un mapa conceptual, estamos dándole información ya elaborada. No es el más adecuado. No digo que está mal, sino que no es el más pertinente, el más adecuado para que el estudiante construya su aprendizaje. En concordancia con el enfoque socioconstructivista, que también asumimos como enfoque pedagógico válido en el currículum nacional. Por eso, maestro, ¿ya? Bien, ahora vamos a pasar a analizar el caso número 5. ¿Algún colega nos ayuda, por favor, con la lectura? A ver, ¿quién nos ayuda con la lectura? Yo lo leo, profesor. Ya, Violeta, adelante. Los estudiantes de 4º grado realizarán una actividad sobre los seres que habitan en el huerto. En este contexto, el docente les propone que, en equipos, elaboren un listado de los seres que observaron en el huerto de la institución educativa, que indique la cantidad de veces que observaron determinando ser y que acuerden una forma de organizar dicha información para presentarla a sus compañeros del aula. Un equipo elaboró una tabla de conteo con la información de la observación y para presentarlas a sus compañeros propusieron el siguiente gráfico de barra. Cantidad de seres encontrados. En el lado horizontal tenemos lombrices, chanchitos, caracoles, que son los seres, y en el horizontal y en el vertical tenemos 2 cantidades. 9 cantidades de lombrices, 10 cantidades de caracoles y 15 cantidades de chanchitos. El docente busca orientar a los integrantes del equipo en la mejora de su gráfico de barra. ¿Cuál es el principal error en el que se debe centrar
A. Las barras no están ordenadas de menor a mayor. B. Las barras del gráfico no son estrictamente rectangulares. C. Los valores del eje vertical no guardan entre sí la proporción que corresponde. Bien. Acá también seguimos con relacionando la competencia resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre, ¿no? Y este es una evidencia ya de que los estudiantes han elaborado. Frente a esto, nosotros encontramos pues que este gráfico tiene avances, sí, hay logros, sí, pero tiene algunos aspectos que mejorar. ¿Cuál es, dice, el principal error en que se debe centrar para retroalimentar? Porque un gráfico de barras nos va a ayudar a sacar conclusiones y a tomar decisiones. A ver, respuestas al chat. Ya, Betsa, muy bien. La alternativa C. Ya. También nos dijeron por el micrófono la alternativa C. Ya. Betsa, B, también. Nadia, también, y envió su respuesta. Muy bien. ¿Alguien más? Janet Cruz. Muy bien. Ya. Creo que esto está clarito, ¿no? El principal error en el que se debe centrar es la alternativa. A ver, hay uno más. Raquel Castillo también, muy bien. Casi todos han acertado. Nos han dicho que la alternativa C es la correcta. Entonces, acá tenemos los valores del eje vertical no guardan entre sí la proporción que corresponde. En la pregunta anterior hablaba, recomendable, porque el docente ya tiene que tener algo en mente para poder sugerirlo y que el estudiante no dé. ¿Cuál sería la escala más recomendable? ¿Qué dice? Porque los niños le han puesto el menor, ¿no? 9, ahí lo ponemos, 9, el que sigue 10 y el otro es 15 de la escala. La escala tiene que tener el mismo valor y la misma proporción. ¿Cuál sería la proporción o la escala que nosotros recomendaríamos para graficar estos resultados de 9, de 10 y de 15? De 1 en 1, de 2 en 2, de 3 en 3, de 5 en 5. ¿Qué dicen? De 3 en 3 podría decir, profesor. ¿Por qué, Violeta? Cuéntanos. Porque la primera está con 9 y termina en 15. Pero sin embargo, Excelente, ¿no? porque como acá está de 9 en 10, acá hay una escala y de 10 de frente se pasó a 15. Excelente. Entonces sería de 3 en 3, ¿no? 3, 6, 9, 12 y 15. Entonces allí estaríamos calzando exactamente dos valores, ¿no? El 9 y el 15. Y el 10, bueno, pues esa escala lo partimos en 3 y al 9 le agregamos un hito y hasta ahí es 10. Entonces con eso estaríamos solucionando esta dificultad del estudiante. Entonces, como dice acá, el principal error, gracias, profesora Violeta, usted siempre activa, y eso es bueno. Los valores del eje vertical no guardan entre sí la proporción que corresponde. Claro, pues, de acá hasta acá es 9 y de acá hasta acá es 10, no corresponde. Está tomando escala 9, acá, la siguiente debe ser 18.
la siguiente 27, ¿no? Pero no. Entonces, acá los niños que están presentando esta evidencia tienen dificultades, no comprenden de que es necesario implementar la escala de valores en esa parte de la ordenada, en esa parte del gráfico. ¿Para qué? Para nosotros visualizar correctamente las gráficas y sacar conclusiones y tomar decisiones. Porque si nosotros no hacemos eso, nos podría llevar algún error, ¿no? En la conclusión. Muy bien, clarito. Las barras no están ordenadas, no tienen por qué estar ordenadas las barras de menor a mayor o de mayor a menor, porque según la cantidad, la frecuencia, eso no es un problema, el orden de las barras. Las barras del gráfico no son estrictamente rectangulares. Tal vez necesita mejorar para que tal vez tenga una forma, que sea una barra, ¿no? Porque acá en la tercera, por ejemplo, de caracoles, está un poco chuequita, ¿no? Pero no es el error principal. Lo principal está en la escala. Entonces, comprendido, y pasamos al siguiente. A ver. ¿Algún otro colega, por favor, nos ayuda a lecturar este caso? ¿Quién nos puede ayudar? A ver, ¿quién todavía no ha participado? Profesor Elizabeth, Crispín, yo lo voy a leer. a ver, Janet, adelante. 6. Al inicio del año escolar, los docentes y los estudiantes de primer grado están trabajando en el proyecto Cuido mi Salud, el cual tiene como finalidad promover hábitos de higiene en la comunidad educativa. Como parte de una de las actividades del proyecto, un grupo de estudiantes propuso conocer con qué frecuencia sus compañeros se lavan las manos antes de comer. Para ello, acordaron realizar una encuesta anónima en el aula. A continuación se presentan los resultados. Las preguntas: ¿te lavas las manos antes de comer? A veces, siempre. A ver cuántos alumnos dicen han puesto a veces. 12 y siempre 4. Luego la docente les preguntó: ¿a cuántos estudiantes encuestaron en total? Uno de los estudiantes del grupo realizó el siguiente procedimiento: unidades y decenas. 12 y 4, más 4, ¿no? La ubicación creo ahí está, 52. Ya, vamos a pasar al siguiente. Ya, continuamos, maestro. Ya. La docente busca retroalimentar al estudiante de modo que comprenda por qué su resolución es incorrecta. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es pertinente para este propósito? A. Solicitar que explique qué significa la unidad y la decena en el tablero de valor posicional que ha utilizado. Luego, pedir que mencione qué números ha colocado en la columna de las unidades y en la columna de las decenas. Después pedir que vuelva a sumar para verificar su resultado. B. Preguntar: ¿cuántos estudiantes se lavan las manos a veces antes de comer? ¿Cuántos se lavan siempre las manos antes de comer? Luego indicar que el total encontrado es incorrecto, porque al sumar ambas cantidades no puede obtenerse un número tan grande después de pedir que vuelvan a realizar la operación. C. Pedir que compare el total de marcas del conteo con el resultado de su operación. Luego preguntar: ¿cuántos estudiantes siempre se lavan las manos antes de comer? Y solicitar que explique si el número 4 corresponde a 4 unidades o a 4 decenas de estudiantes. Después pedir que verifiquen si la ubicación del 4 corresponde con su valor posicional. Bien, gracias, maestra. A ver, vamos a emitir nuestra respuesta. Ya, Elsa, muy bien, ya envió. Janet, Cruz, La C, ya. maestro. Elizabeth, La C, profesor. Violeta, David también nos dice que es la C, ya.
Betsa, bien, emitió su respuesta. Betsabe, también. Patricia, ya. Vilma, también. Muy bien, ya. Mayor participación. Ya. Acá, como la maestra decía, el error es que el estudiante todavía tiene dificultades para identificar el valor posicional de este número 4. El 2 se lo ha ubicado porque como son 2 dígitos, uno de ellos es la unidad, pero el 4 lo ha llevado al orden de las decenas. ¿Por qué? Porque no ha construido, me imagino, adecuadamente la noción de decena. Es una unidad, pero que integra a 10 del orden anterior, ¿no? Muy bien. ¿Cuál sería la alternativa más adecuada? ¿O cómo sería la retroalimentación más pertinente? La mayoría, o todos casi, han enviado la alternativa C. Pedir que compare el total de marcas del conteo con el resultado de su operación. A ver, cuenta todas las marcas. Ya, el niño contará, pues, ¿no? 12, 13, 14, 15, 16. 16. Ahora compara con el resultado de tu operación. ¿Qué tal? ¿Coincide? ¿Concuerda o no? No. Ya. Luego dice, preguntar, ¿cuántos estudiantes siempre se lavan las manos antes de comer? ¿Se lavan las manos antes de comer? ¿Siempre? ¿Cuánto? Ya. Y solicitar que explique si el 4 corresponde a 4 unidades o a 4 decenas de estudiantes. Pues esto es crucial, ¿no? Este 4 corresponde a 4 unidades o a 4 decenas de estudiantes. Entonces, cuando hablamos de decenas, son grupos de 10, 4 grupos de 10 o solamente son 4 estudiantes. ¿Ya? Después pedir que verifique si la ubicación, el 4 corresponde con su valor posicional. Luego decirle, a ver, el 4, según todas tus comprensiones, ¿está bien ubicado o no? Entonces el estudiante se va a dar cuenta y va a decir, no, este 4 debe estar en el lado de las unidades. Y luego hará la suma y corre. Muy pertinente, ¿no? Pero vamos a revisar la alternativa B, preguntar, ¿cuántos estudiantes se lavan las manos a veces antes de comer? 2. ¿Cuántos se lavan siempre? 4. Ahí estamos recopilando información de nuestro problema, nada más. Luego indicar que el total encontrado es incorrecto. Aquí está el problema. Cuando nosotros decimos que es correcto e incorrecto, nuestra retroalimentación viene a ser muy elemental, ¿no? No tiene calidad esa retroalimentación, porque le estamos diciendo, tu resolución es incorrecta, tu respuesta no es correcta. O le decimos, sí es correcta, ¿no? Porque la mejor retroalimentación es el que hace pensar, el que hace reflexionar a través de preguntas y repreguntas, o a través de preguntas socráticas, lo que llaman, ¿no? Las preguntas abiertas. Entonces, esta partecita hace de que ya la alternativa B sea descartada. Vamos a la A. Solicitar que explique qué significa la U y la D. ¿Qué significa la U? Unidad. Y la D, decena. Y en el tablero de valor posicional. ¿Y qué ha utilizado? Luego, pedir que mencione qué números ha colocado en la columna de las unidades y en la columna de la decena. Después, pedir que vuelva a sumar para verificar su resultado. Es un poco, vacío cuando decimos, ¿qué significa la U? Nos dirá unidad. ¿Y qué significa la D? Nos dirá la decena. Pero ¿realmente está construyendo? Yo creo que no. Es muy vacío esta retroalimentación.
Entonces, si tendría que elegir entre la A y la B y la C, nos vamos pues por la alternativa C. Le va a ayudar al estudiante pues a reflexionar y a mejorar su error y a seguir aprendiendo. Sería la mejor retroalimentación que podríamos hacer. Bien, pasamos al siguiente caso. ¿Algún otro colega, por favor, nos ayuda con la lectura? A ver, ¿quién dijo yo? Yo, maestro, lo voy a leer. Ya, David. Adelante, maestro David. Pregunta 7. Después de visitar el mercado, la docente y los estudiantes del aula de primer grado acuerdan realizar el proyecto Jugamos al mercado. Deciden que su mercado tendrá puestos de fruta, de abarrotes y de venta de jugos. Para realizar su proyecto, los estudiantes recolectan materiales como botellas, envolturas de abarrotes, cajas de cartón, entre otros. Asimismo, modelan frutas y verduras con arcilla y elaboran monedas de papel. Con todos estos insumos, los estudiantes, organizados en grupos, arman sus puestos de venta. Con el propósito de afianzar en los estudiantes la comprensión del significado de la adición, la docente les pide que escriban en un cartel los precios de los jugos de naranja y de lúcuma que se venderán en la juguería. Para ello, utilizarán la siguiente información. El jugo de naranja costará 4 soles. El jugo de lúcuma costará 3 soles, más que el jugo de naranja. ¿A cuál de los siguientes significados corresponde la situación planteada? Alternativa A. Cambio, porque implica la acción de agregar una cantidad a otra, conociendo la cantidad inicial, la cual se modifica en el tiempo, y la cantidad de aumento para determinar la cantidad final. B. Comparación, porque implica la acción de comparar una cantidad con otra, conociendo una de las cantidades comparadas y la diferencia, para determinar la otra cantidad comparada. C. Combinación, porque implica la acción de juntar una cantidad con otra, conociendo las cantidades que corresponden a las partes, para determinar la cantidad que corresponde al total. Bien, gracias maestro David. A ver, respuestas. Este es ya conocimiento disciplinar nomás, ¿no? Facilito. A ver, respuestas al chat. Ya, Elsa Hernández. La B. La B, Bien. maestro. David, ya. Violeta, ya. A ver, ¿quién es más? La B, maestro. David, la B, ya. Lisbeth, también. Muy bien. Es un caso típico del problema PAET de comparación, ¿verdad? Cuando decimos más que o menos que, estamos hablando de comparación. De una cantidad referente con una cantidad comparada. Y allí vamos a encontrar la diferencia. Entonces, allí la diferencia es 3 soles, ¿no? Entonces, si nosotros resolviéramos el problema, diríamos, el jugo de lúcuma costará, ¿cuántos soles costará el jugo de lúcuma? ¿Qué dice? 7. 7 soles, ¿no? Muy bien. Pero estamos hablando de comparación, ¿no? Porque estamos comparando en función al precio del jugo de naranja. El jugo de naranja cuesta 4 soles. Es la cantidad referente. Pero la cantidad comparada va a ser el precio de la jugo de lúcuma, que sería 7 soles. Pero ahí vamos a ver la diferencia.
Va a haber una diferencia, más que. O puede ser también menos que, dependiendo de cómo vamos formulando el problema. Pero es un típico problema de comparación. Cuando ustedes se encuentran ese término más que o menos que, estamos frente a un problema de comparación. Muy bien. Siguiente. ¿Algún colega, por favor, nos ayuda con la lectura de este caso? A ver, ¿quién dijo yo? Yo, profesor, Ya, Violeta, adelante. pregunta 8. ¿Cuál de las siguientes es una actividad inicial para abordar el sentido de canje o resta con reserva en la operación 42 menos 15? A. Entregar 42 semillas a cada estudiante y pedirles que retiren 15 semillas. Luego, pedir que digan con cuántas semillas se han quedado cada uno. Después, preguntar qué acción se ha realizado, cuántas semillas se han retirado, quedaron más o menos semillas de las que se tenían inicialmente, cuántas semillas quedaron. B. Entregar material base 10 para que representen 42 como 4 decenas y 4 unidades, y 2 unidades. Luego, presentar en la pizarra la operación 42 menos 15 y explicar que 2 se debe restar de 4 para convertirse en 12 y así poder restarle 5. Y que el 4 se convierte en 3 y se resta con 1. Después preguntar cuál es el resultado. Finalmente pedir que lo represente con el material base 10. C. Entregar 4 atados de 10 palitos cada uno y 2 palitos sueltos a cada estudiante. Luego pedir que identifiquen la cantidad de atados, la cantidad de palitos en cada atado y la cantidad de palitos sueltos. Después preguntar, ¿qué se puede hacer para retirar 15 palitos? ¿Cuántos atados será necesario desarmar para retirar 15 palitos? ¿Cuántos atados y cuántos palitos sueltos quedaron? Bien. Gracias, maestra. Estamos frente a un caso de resuelve problemas de cantidad, ¿no? La competencia. Resuelve problemas de cantidad. Acá van a iniciarse, dice, los estudiantes van a abordar problemas aditivos de sustracción con canje o reserva, resta con reserva, lo que nosotros llamamos comúnmente prestándose. ¿Cuál sería cuál sería la actividad inicial que debe hacer el docente? Ya ahí tenemos una respuesta, Violeta, ya. La C, profesor. Ya, muy bien, Violeta. A ver, ¿quién más? ¿Hay otra respuesta? La C, profesor. Ya, David, bien. Betsa también envió su respuesta. ¿Nadie más se anima? Vamos a dar un tiempito, ¿ya? Vamos a esperar. Profesor, la B no puede ser porque en la B el profesor está que desarrolla la parte operativa, no lo hace el alumno. Exacto, ya. La B descartado, ya. Porque ahí el protagonista se vuelve el docente, ¿verdad? Entonces ya no está alineado el enfoque por el enfoque constructivista. Porque el docente es el que explica, el que dice que se hace así, luego queda acá, etcétera, etcétera. ¿No? El docente, rol protagónico, lo cual no es concordante con el enfoque constructivista, pedagógico constructivista. Ya. Profesor, Quedarían la A y la C. Pero profesor, la A tampoco, porque le está entregando las 42 semillas a cada estudiante. Sin embargo, la C está entregando 4 atados de 10
y 2 palitos sueltos. Y ahí el estudiante va a tener que darse cuenta que para que restarle esa cantidad va a tener que desarmar la de 4 atados de 10. Ya, excelente. La A tampoco no, porque le va a entregar 42 semillas sueltas y luego le va a quitar 15 y es facilito, pues no, ahí no se va, ahí no hay conflicto cognitivo, ¿no? Lo va a retirar los 15, va a decir quedan tal. Pero lo que el docente quiere es cómo va a ser, por ejemplo, si tiene dos unidades, cómo va a ser para quitarle 5, ¿no? Ahí está el problema, el conflicto cognitivo. Entonces, como dice la maestra, lo que queda, el más pertinente sería pues esta alternativa C, ¿verdad? Donde dice que va a entregar 4 atados de 10 palitos, 10 palitos atados. Van a ser las 4 decenas. Y 2 palitos sueltos, ¿ya? 42. Un atado, 2 atados, 3 atados, 4 atados y 2 palitos sueltos. Luego va a pedir que identifiquen la cantidad de atados. ¿Cuántos atados hay? 4. Y en cada atado, ¿cuántos palitos hay? ¿O por cuántos palitos está formado ese atado? Por 10, ¿no? Porque es una DC. Luego preguntar, ¿qué se puede hacer para retirar 15 palitos? Si yo tengo 2, ¿puedo retirar un atado y sueltos? Un atado sí se puede retirar, pero los sueltos no se puede. ¿Qué hacemos? Hay que desmontar, hay que canjear. Ese un atado hay que desatarlo. Entonces, allí se va a generar 10 palitos sueltos, más 2, 12. De ese 12, ¿puedo quitarle 5? Sí puedo quitarle 5. Pero como ya se desarmó ese atado, ya pues ya no va a haber 4, sino va a haber 3. ¿No? Entonces de 3 le vamos a quitar un atado, porque hay que quitar una decena en 15. Entonces quedaría 2 con 12, 12 menos 5, 7, ¿no? 27 sería. Entonces sería una buena estrategia para poder nosotros explicar o que el niño comprenda cómo es que hay que hacer cuando hay situaciones en que hay que restar prestándose o con reserva. O sea, ¿cómo es? Hay que hacer canjes, ¿verdad? Eso es lo ideal. Porque a veces enseñamos muy mecánicamente, decimos, no, préstate 1, y entonces se hace 12 y acá menos 1. Sí, pues, así es, pero el niño tiene que construir desde una perspectiva constructivista a través de la manipulación concreta. Y luego irá a la gráfica y luego terminará en la simbólica, donde va a decir, acá me presto 1 y acá queda menos 1 y acá, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para dar esos pasos importantes y que el aprendizaje sea pues duradero, significativo, constructivo, necesitamos que el estudiante tenga la oportunidad de visibilizar, de experimentar de esta forma. También podría ser con multibases, ¿no? Pero que tiene que canjear. Muy bien, excelente. Todos han acertado, los que han enviado su respuesta, han dicho que es la alternativa C. Correcto. Ya. Vamos a pasar a la pregunta 9. A ver, un coleguita, por favor, nos ayuda a lecturar el caso 9. Yo. Ya, adelante, maestra. 9. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es pertinente para que los estudiantes se inicien en el proceso de construcción de la noción del doble? Se va a salir así, ya debe hacerse. Debe A ver, hacerse. colegas, por favor. Ya. Adelante, maestra. Ya. A. Preguntar, ¿qué entienden por doble? ¿Alguna vez han escuchado esa palabra? Luego, entregar un grupo de 5 semillas a cada pareja de estudiantes y comentar que para encontrar el doble de 5 semillas, se imaginen que las colocan frente a un espejo. Después preguntar, ¿cuánto es el doble de 5? B.
plantear el siguiente problema. Ana tiene 6 años y Pedro tiene el doble de años. ¿Cuántos años tiene Pedro? Luego, señalar que el doble de un número significa multiplicar por 2, por lo que el doble de 6 es igual a 2. Después, preguntar, ¿cuánto es el doble de 4? Y el doble de 5, y el doble de 8. C. Preguntar, en la manga de una camisa hay 3 botones. ¿Cuántos botones habrá en total en las 2 mangas de la camisa? Luego pedir que resuelvan la misma situación, considerando esta vez que cada manga tenga 5 botones. Después, preguntar, ¿cuántas veces consideras la cantidad de botones de una manga para saber el total de botones en las mangas de la camisa? Gracias, maestra. Estamos también frente a un caso de un problema de resuelve problemas de cantidad. Y acá vamos a iniciarnos en la noción de la construcción de la noción del doble, entre primer y segundo grado. ¿Cuál sería la acción pedagógica más pertinente? A ver, respuestas La C, al chat. maestro. La C. ¿Ya? Violeta, Betsa, también el maestro David, creo, nos dijo Sí, por la el C, micrófono. maestro. ¿Ya? ¿Alguien más? Respuestas al chat, por favor. ¿Ya? Janet Cruz, Raquel Castillo, Patricia, Lisbeth, Vilma. ¿Ya? Excelente. Ya. Claro, cuando nosotros vamos a hablar del doble entre primer y segundo grado, lo más ideal o lo más pertinente es que el niño visualice de forma concreta. Preguntar, en la manga de una camisa hay 3 botones, pero como la camisa tiene 2 mangas, ¿cuántos botones habrá total en las 2 mangas de la camisa? Entonces va a haber, pues, ¿no? 3 más 3, 6, o 3 por 2, 6, ya. Y luego pedir que resuelvan la misma situación considerando esta vez que cada manga tenga 5 botones. Si hay 5 y acá 5, 10. Después preguntar cuántas veces consideras la cantidad de botones. ¿Cuántas veces? 2. ¿Por qué? Porque la camisa tiene pues 2 mangas. Vas a ver el total de botones en las mangas de la camisa. Esta es una buena alternativa para la construcción de la noción del doble, ¿no? Se están iniciando en la construcción del doble. Y esto se da, pues, a finales del primer grado o a inicios del segundo grado, ¿no? Ya. ¿Por qué no sería la A y la B? Entonces, ¿qué entiendes por doble? Si los niños todavía no se inician, pues, tal vez va a ser un poco complicado decir que entienden por doble. ¿Alguna vez han escuchado? Puede ser que hayan escuchado en el contexto familiar, de la localidad, etc. Luego entregar un grupo de 5 semillas a cada pareja de estudiantes y comentar que para encontrar el doble de 5 semillas, imaginen que coloquen frente a un espejo. Bueno, con la imaginación no logramos nada, ¿no? Estamos con niños de primer y segundo grado. El niño tiene que verlo, tiene que tocarlo, tiene que plasmarlo, ¿no? Porque solamente con imaginarse y colocar frente a un espejo no creo que ayude mucho, ¿no? Entonces allí no sería por esa parte. De plantear el siguiente problema. Ana tiene 6 años y Pedro tiene el doble de años. Ya, es un problema, ¿correcto? ¿Cuántos años tiene Pedro? Luego señalar que el doble de un número significa multiplicar por 2. Acá también el docente asume rol protagónico en el proceso. Y eso pues no es correcto, no es adecuado en el enfoque constructivista. Por lo que el doble de 6 es igual a 2. El docente les dice, es multiplicar 2, sumar 2 veces, el doble del 6 es 12 y luego, ahora sí van a hacer ustedes los ejercicios, ¿no? Entonces, acá nos alejamos ya pues del enfoque del área de matemática también, ¿no? De resolución de problemas.
Acá ya estamos yendo a los ejercicios, ¿no? Cuanto más repites, el niño va a aprender más. Pero lo más rico, lo más duradero, lo más significativo para el estudiante es que el niño manipule, explore, utilice estrategias y resuelva y luego explique, argumente. Eso es el asunto. Muy bien, la C entonces sería pues la acción pedagógica más pertinente para la construcción de la noción del doble. Llegamos al caso 10. ¿Algún otro colega, por favor, nos puede ayudar? También Betsabel, Yamoca, ni Nadia enviaron su respuesta. De la 9, correcto. Todos dijeron la C. Ahora pasamos al caso 10. ¿Alguien nos puede ayudar, por favor? Yo leo, maestro. Juliana, adelante. El propósito de una docente es que los estudiantes resuelvan problemas que involucran la comprensión de la división. Por ello, aprovechando el interés de estos por la próxima visita a un museo, les planteé la siguiente situación. Para la visita al museo se alquilarán buses. Cada bus puede transportar hasta 34 personas. Sí, 385 estudiantes y 13 docentes irán a esta visita. ¿Cuántos buses como mínimo serán necesarios para transportarlos? Uno de los estudiantes realiza lo siguiente. Suma 385 más 3 estudiantes y obtiene 398 estudiantes. Hace una división de 398 entre 34 y obtiene el resultado que se necesitarán 11 buses. Considerando el propósito de la docente, ¿cuál es el principal error que se evidencia en la resolución del estudiante? A. Omite la interpretación del residuo en la división como elemento a tomar en cuenta al determinar la cantidad de buses que se necesitará. B. Obtiene una diferencia incorrecta al restar 58 y 34, ya que el resultado que encuentra es 23 cuando debe ser 24. C. Denomina a los participantes de la visita al museo como estudiantes sin considerar que algunos son docentes. Bien. Ahí tenemos tres problemas. El propósito, y el propósito es la comprensión de la división. Eso siempre debemos tener en cuenta, ¿no? El propósito que tiene el docente. El propósito, ¿cuál es el principal error? A ver, respuestas al chat, colegas, por favor. Ya, Betsabe, muy bien, Lisbeth también. Betsa también envió su respuesta. Ya. La A, ya, Elsa. Muy bien. A esto se llaman problemas de dos etapas, ¿no? ¿Por qué es de dos etapas? Porque va a necesitar desarrollar dos operaciones para resolver. Primero, va a tener que sumar, ¿no? Porque son 385 estudiantes y 13 docentes. Entonces, acá hay un error, ¿no? Porque es 385 estudiantes más 13 docentes, pero dice sale 398 estudiantes. Ha sumado bien, pero acá, cuando dice estudiantes, allí hay un problema después de que no entiende todavía, pues, el PAEP de combinación, ¿no? Luego hay otro problema de bien, pero 11 buses. Y los 23 personas se quedarán o todos irán de paseo. Y hay otro problema de que hay en la sustracción, ¿no? En esta parte 58 menos 34 sale 23 cuando debe ser pues 24, ¿no? Porque 8 menos 4 es 4, ya.
¿Cuál es el principal error que se evidencia en la resolución del estudiante? A ver, respuestas al chat. Ya, Janet Cruz, Nadia, La A, profe. la A. ¿Ya? Hayan enviado ya, Lady también, Elsa, Betsa, ya. Han enviado como respuesta la alternativa B y la alternativa A, ¿ya? Vamos a analizar estas dos alternativas, ¿ya? La A, profesor. Ya. Omite la A dice, omite la interpretación del Ah, sí, residuo estamos en el baño. como elemento a tomar en cuenta al determinar la cantidad de buses que se necesitará. Claro, el estudiante va a resolver un problema concreto, porque está en un proyecto, van a viajar, y van a viajar todos, los 385 estudiantes y los 13 docentes. Pero el estudiante hace la división, y a veces nos hemos acostumbrado, o el estudiante entiende, de que la respuesta es el cociente. En una división, siempre la respuesta va a ser el cociente más el residuo. Eso es la respuesta. Pero nos hemos acostumbrado y hemos interpretado muchas veces de que la respuesta de la división es el cociente. No es. También hay que tomar en cuenta el residuo. ¿Por qué? Porque esas 23 personas o 24 también pues van a ir de paseo, entonces necesitan un bus adicional. Entonces no serían 11 buses, se necesitan 12 buses en el contexto real. Y eso el estudiante tiene que comprender. Entonces, eso sería el principal error, dice, ¿no? Porque la B dice, obtiene una diferencia incorrecta al restar 58 y 34. Sí, pues es un error, pero no es el principal error, porque acá el principal error al dividir es de que el estudiante está sacando 11 buses, pero cuando en realidad, pues, para que vayan todas las personas necesita, pues, 12. Entonces, eso sería la respuesta correcta, la A. Omite la interpretación del residuo en la división como elemento a tomar en cuenta al determinar la cantidad de buses que se necesitará. Guárdalo también el choclito, no vamos a comer. No sé. Bien. Ahora vamos a hacer un pequeño repaso del PAEP. ¿Ya? Porque acá, por ejemplo, hay una dificultad en el estudiante también cuando en el programa curricular de primaria van a encontrar resuelve problemas al juntar, separar, agregar, comparar, igualar, ¿verdad? Eso ustedes lo encuentran en el programa curricular. Pero, ¿qué significa juntar? Cuando hablamos de juntar o separar, estamos hablando de problemas de combinación. Y en un problema de combinación vamos a encontrar subcategorías, parte. Por ejemplo, estudiantes y docentes son subcategorías, son partes. Pero que estos dos se van a unir en una categoría superior, que en este caso serían personas. Entonces, cuando decimos 385 estudiantes, vamos a juntar con 13 docentes, ¿cuánto va a ser? 398 personas. Entonces, en los problemas de combinación o en los problemas de juntar o separar, vamos a encontrar, pues, subcategorías y una categoría mayor. Si está en la categoría mayor, lo que hay que hacer es separar en subcategorías. Por ejemplo, si yo dijera, hay 398 personas, de los cuales
385 son estudiantes. ¿Cuántos docentes habrá? Entonces hay que separar, pero siempre hay que tomar en cuenta eso, la subcategoría y la categoría mayor que involucra. Por ejemplo, otro ejemplo. Tengo 5 manzanas y 2 naranjas. Quiero juntar. ¿Puedo? Puedo. ¿Cuánto sería? 8. Pero no va a ser 8 naranjas ni 8 manzanas. Tiene que ser Frutas. 8. ¿Qué será? Frutas. 8 frutas. Frutas. Muy bien. Eso es la categoría ya superior. Por eso cuando hablamos de juntar, separar, vamos a tener que tomar en cuenta las categorías y subcategorías. Eso por ahí, por una parte. Voy a dejar de compartir esto. Vamos a ir un ratito a ver, vamos. Profesor Crispín, ¿podría Sí. hacerle una pregunta, por favor? Disculpe, buenas noches. Buenas noches, maestra. Adelante. Si fuera tan amable, por favor, ¿me podría explicar en qué consiste cada competencia cada capacidad de la competencia resuelve problemas de cantidad? Yo lo tengo acá un poco sintetizado. En cuanto a traduce cantidades a expresiones numéricas, significa que tengo que sumar. ¿Ya? ¿Qué más? Comunica su comprensión sobre los números y las operaciones. Es suma, utiliza diferentes tipos de representaciones, también lo simbólico. Y la otra donde dice usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo. Si sabe sumar, o sea, suma con facilidad, suma llevando, notación desarrollada, redondea. Y la última es argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y las operaciones. Él tiene que explicar por qué lo sumaste o por qué agregaste. ¿Está bien esas definiciones de las capacidades? Vamos a repasar el programa curricular. Ya nuestra fuente siempre debe ser el programa curricular. ¿De acuerdo? Acá estoy abriendo el programa curricular y siempre debemos dilucidar cualquier duda en base a esto, ¿no? Las competencias de cantidad tiene 4 capacidades. Traduce cantidades a expresiones numéricas. ¿Qué es? Dice, es transformar las relaciones entre los datos y condiciones de un problema a una expresión numérica. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, si yo tengo, me dicen me dan un problema, ¿no? Lo que estábamos comentando, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo 8 frutas en la frutera, de los cuales 5 son manzanas, y me dicen cuántas peras hay en el cesto o en la frutera. Eso es una expresión verbal, una expresión comunicativa, digamos. Eso yo lo voy a llevar a un lenguaje matemático. ¿Cómo lo voy a llevar cuando traduce cantidades, expresiones numéricas a un lenguaje matemático? Voy a representar. Por decir, yo puedo dibujar en mi cuaderno, en la pizarra, en mi papelote, el cesto de la fruta, y digo, ¿no? Tengo 8 frutas, de los cuales 5 son manzanas. Estas son manzanas. Y lo que queda, la diferencia, va a ser las peras. Entonces, cuando yo voy a representar ya con lenguaje matemático, estoy haciendo la traducción de cantidades a expresiones numéricas. O sea, ya voy a representar en un lenguaje matemático. Cuando nosotros hacemos, por ejemplo, problemas de ecuaciones, decimos, ¿no?
Juan tiene 5 chapitas y algunas, por ejemplo, vamos a un problema, ¿no? Juan tiene 5 entre sus juguetes, ¿no? 5 carritos y algunos osos. 5 carritos y algunos osos. Pero en total tiene 10 juguetes. ¿Cuántos osos tiene? Entonces, ¿qué hacemos? 5 osos represento con el número 5. Más, porque hay que sumar. Cantidad de osos, algunos osos, dice. Entonces mejor le pongo X. Pero el total de juguetes es 10. Y estoy haciendo ya una expresión matemática. Entonces, traducir cantidad de expresiones numéricas es llevar lo que está escrito, ya sea en forma escrita o verbal, a un lenguaje matemático. También podemos hacer modelos, ¿no? Podemos hacer a través de dibujos, etc. Entonces, a eso se refiere cuando dice, transforma las relaciones entre los datos y condiciones de un problema a una expresión numérica, a un modelo, que reproduzca las relaciones entre estos. Esta expresión se comporta como un sistema compuesto por números, operaciones, sus propiedades. Es plantear problemas a partir de una situación, una expresión numérica dada. También implica evaluar si el resultado obtenido o la expresión numérica formulada, modelo, cumple las condiciones iniciales del problema. O sea, si nosotros hacemos una traducción, por eso dice traduce, ¿no? Lo que dice el texto y lo que he traducido en un lenguaje matemático es exactamente igual o tal vez lo hemos tergiversado. Entonces eso también hay que evaluar, ¿no? Pero es llevar ese lenguaje amplio, ese lenguaje que utilizamos ya sea de forma oral o escrita, a un lenguaje ya matemático, donde vamos a utilizar tal vez algunos símbolos, algunos signos, etc. Cuando hablamos ya de comunica su comprensión sobre los números y las operaciones, es cuando nosotros vamos a expresar, o los niños van a tener la oportunidad de comunicar, de expresar. Expresa la comprensión de los conceptos de los números, operaciones, propiedades, las unidades de medida, las relaciones que establece entre ellos, usando el lenguaje numérico y diversas representaciones, así como leer sus representaciones de información con contenido numérico. Lo que ha traducido de una expresión verbal o de una expresión escrita a un lenguaje matemático, eso nos tiene que explicar. Si el niño logra explicar, comunicar con secuencia lógica, con exactitud, entonces el estudiante está desarrollando la capacidad comunica. ¿Sobre qué va a comunicar? Sobre diversos temas, ¿no? Sobre la comprensión de los conceptos numéricos, sobre las operaciones, sobre las propiedades, sobre las unidades de medida, las relaciones, etc. Y cuando decimos usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo, estamos viendo ya qué es un procedimiento. Es una secuencia de pasos. Es un procedimiento, una estrategia o un procedimiento es una secuencia de pasos que nos va a llevar a resolver un problema. Muchas veces estas estrategias son creadas por los niños mismos. Yo quiero hacerlo a través de la representación concreta, pero algunos prefieren a través de la representación gráfica. Estas estrategias, algunas pueden ser ya creadas, entonces, ¿qué van a hacer? Lo van a utilizar seleccionando. Por ejemplo, para resolver problemas de combinación, hay esas cajitas Liro, donde dice, ¿no? Es un rectángulo, se divide en 2 partes horizontales y luego la parte inferior en 2 partes verticales. Acá dice parte 1, parte 2 y arriba dice el todo. Entonces, acá va a ser la parte 1, la parte 2 y arriba el todo. Este modelo es una estrategia. ¿Por qué?
Porque cuando hay un problema me dicen, tengo 5 manzanas, lo coloco donde dice la parte 1. Y tengo 3 peras en la parte 2. ¿Y qué voy a hacer cuando voy a juntar? Voy a llevar los dos en la parte superior donde dice el todo, y eso me representa ya no ni manzanas ni peras, sino una categoría superior, que tienen que ser frutas, por ejemplo. Entonces, estas estrategias son ya modeladas. ¿Lo puede asumir? Lo puede asumir. Tal vez lo adapta. Ya no quiere hacerle las cajitas Liro, lo hace tal vez en su cuaderno, lo esquematiza y allí establece, ahí coloca las semillas, las pepas que lo va a representar y lo hace. Puede adaptar también. O puede utilizando el crear esquema, también el ¿cierto? estudiante. Entonces, los procedimientos y las estrategias son pasos, son secuencias que el estudiante tiene que seguir para resolver un problema. Y cuando hablamos ya de argumenta afirmaciones, es que el estudiante va a justificar, va a sustentar. El resultado, profesor, son 8 frutas. ¿Por qué dices que son 8 frutas? Es que 5 manzanas y 3 peras, cuando lo junto, son 8. Pero al juntarse, ya no son peras ni manzanas, sino son frutas. Porque yo no puedo decir peras ni manzanas porque estaría mal, porque cuando se juntan y quiero expresarlo el todo, entonces yo no puedo decir manzanas ni peras, tengo que decir frutas. Entonces, si el estudiante me dice eso, es que está argumentando, está justificando, está sustentando su respuesta, su resolución. Entonces, estas 4 capacidades tenemos que tener en cuenta. No sé si alguien quiere tal vez agregar o tal vez quiere mejorar esta explicación, sería bueno, ¿no? La maestra también nos estaba explicando y es correcto. Nuestra comprensión va a ir mejorando día a día, es correcto. No sé si alguien quiere aportar, colegas, sería pertinente que lo haga, ¿no? Sobre esta competencia y estas 4 capacidades que involucran pues a la competencia, resuelve problemas de cantidad. ¿Algún colega quiere hacer algún aporte o tal vez alguna duda? ¿Alguna pregunta, colegas? Y estas Gracias, 4 profesor. capacidades hay que movilizarlos en las sesiones porque de eso depende pues que se desarrolle esa competencia, ¿no? Traduce cantidades de expresiones numéricas, comunica, usa estrategias y procedimientos y argumenta su respuesta. Pues siempre debemos buscar el desarrollo de esas 4 capacidades. Gracias, profesor. Bien. No sé si habrá alguna otra inquietud, colegas. Si no fuera así, estaríamos dando ya por finalizado nuestra sesión. Al parecer no. Entonces, me queda agradecer por la participación. Ha habido mucho entusiasmo de algunos colegas y eso yo valoro y felicito sobremanera. Y los que también no han participado seguramente están construyendo, tal vez tienen sus temores. Les invoco a perder ese miedo porque el error es parte del proceso de aprendizaje y hay que seguir participando, practicando y así vamos a construir pues nuestros aprendizajes. Muchas gracias, colegas. Luz Pilar, muchísimas gracias, Vilma, y a todos y a cada uno de ustedes. Será hasta la próxima. Gracias, Muchas profesor gracias, Crispín. maestro. Gracias a usted. Gracias, profesor Crispín. Cuídese.